A veces, teniendo un camino claro hacia algo mejor. ¿Por qué elegimos, conscientemente, el desvío hacia el caos? Hoy, no vamos a analizar una simple fiesta. Hoy, vamos a usar el capítulo 6 de Entre el querer y la necesidad, las raíces del contraste, como un laboratorio para entender una de las fuerzas más destructivas del ser humano, el autosabotaje. ¿Qué pasa cuando choca un Tsuru tuneado contra un Tesla? ¿Qué pasa cuando la jaula de oro de Leonardo se enfrenta de golpe contra el sudor y el ruido de la colonia? Alianza Real. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Tenemos sobre la mesa un único capítulo de una historia que se llama Enredos de Barrio, Decisiones Torcidas. Y nuestra misión es usar esta noche, la historia de una sola noche, como un laboratorio para entender una fuerza que es poderosísima, el autosabotaje. Vamos a desmenuzar por qué a veces, teniendo un camino claro hacia algo mejor, elegimos conscientemente el desvío, el caos. Y lo fascinante de este material es que no es un ensayo de psicología, es una historia cruda, nos muestra, no nos explica. La protagonista, Samantha, está en una encrucijada. Por un lado, tiene a Leonardo, que representa un futuro estable, ordenado, casi de revista. Sí, el paquete completo. Y por otro, la colonia Alianza Real, su barrio, que es esta fuerza de gravedad caótica, pero familiar. El capítulo 6 nos sitúa en la calle Artículo 123. Un domingo por la noche. Y hay una frase en el texto que es brutal y define todo el entorno de Samantha. La calle dejó de ser calle y se volvió cuerpo. Este no es un simple escenario. Es un organismo vivo que suda, que respira cumbia a 120 bits por minuto entre olor a cerveza y carne asada. A diferencia del mundo de Leonardo, que está lleno de reglas y silencios fríos. Este es un caos orgánico, donde solo gobierna el instinto. ¿Qué nos dice eso del entorno de Samantha? Nos dice todo. No es un simple escenario, es un organismo vivo. Un cuerpo que suda, que respira, que tiene un ritmo cardíaco de 120 bits por minuto al ritmo de la cumbia. Para Samantha, este no es un lugar al que llega, es un lugar del que forma parte, como una célula. El mundo de Leonardo es un lugar de reglas, de silencios. Este, en cambio, es un caos orgánico donde no hay reglas, solo instintos. Y en medio de ese cuerpo llega ella con su hermana, Jasmine. Y en medio de este cuerpo que palpita, llega Samantha. Y no llega pidiendo permiso. Va vestida de rojo, el color de la alerta, el color de la sangre. De inmediato se mete a bailar. Pero si leemos entre líneas, nos damos cuenta de que no es un baile de seducción o coqueteo. Es un exorcismo. Samantha está intentando sacudirse la tensión de esa doble vida que empieza a llevar. Está bailando, para no pensar en el trato, en el préstamo, en el contraste abismal entre este piso vibrante y la alfombra persa de Leonardo. Y aquí es donde flota la pregunta más incómoda de toda la novela. ¿Lo que hace Samantha esta noche es una traición a su futuro? ¿O es, de una forma muy retorcida, un acto de lealtad absoluta a la única identidad que conoce? Cuando el entorno te moldea con tanta fuerza, escapar se siente como arrancarse la piel. El texto dice que Samantha baila para sentirse ligera, para que el ritmo la libere de los pensamientos. Y aquí hay un concepto psicológico fascinante: la búsqueda del estado de flujo. Un atleta o un artista busca esa concentración total para crear. Samantha la busca en el baile para olvidar. Su mente está aplastada por la presión de ser alguien. Para Leonardo, de encajar en esa jaula de oro. Bailar en medio de la cumbia, a todo volumen, es su manera de apagar ese ruido mental, con un ruido externo, mucho más fuerte y simple.
Es una meditación retorcida. Una meditación con cumbia y cerveza. Pero, ¿es una liberación real o solo anestesia temporal? La respuesta está sentada en la banqueta. Su hermana, Yasmín, observa todo, con una cara que podría cortar el aire. Yasmín no es solo un personaje secundario en esta escena, es un ancla. Es el recordatorio constante de que Samantha no puede escapar, de verdad. Puede intentar flotar en la música, pero el resentimiento familiar, las dinámicas tóxicas y el barrio la jalan de vuelta a la tierra, con la pura mirada. Oye, pero ¿es liberación real o solo un escape temporal? Esa es la pregunta. Porque mientras ella se libera, la hermana Yasmín está sentada en la banqueta observando todo con una cara que, me imagino, podría cortar el aire. Esa es la clave. No es liberación, es anestesia. Y la presencia de Yasmín es el recordatorio constante de que no puede escapar de verdad. Su hermana funciona como un ancla a su realidad, a las dinámicas familiares, a los resentimientos. La jala de vuelta. Sí, Samantha puede intentar flotar, pero Yasmín la jala de vuelta a la tierra con la pura mirada. Y justo cuando Samantha está en esa catarsis falsa, aparece el verdadero catalizador del drama, Liam. El texto lo describe con una sonrisa que, al igual que el vestido de Samantha, no pide permiso. Y en un barrio donde todos conocen los códigos y las jerarquías, lo que hace Liam es una transgresión total. Ignora a su propia novia, ignora a Yasmín, que era su puente social, y rompe la formación para ir directo hacia Samantha. Justo cuando Samantha está en su momento de catarsis, aparece él. El texto lo describe con una sonrisa que tampoco pedía permiso. Es el complemento perfecto para el vestido de ella. Y esto es importante. En un entorno con códigos tan establecidos como un barrio, donde todos se conocen, lo que hace Liam es una transgresión directa, es un desafío. No sigue las reglas. Para nada. Su interés es tan descarado que ignora a su propia novia y a Yasmín, que se supone que es el puente social para llegar a Samantha. Él va directo, rompiendo la formación. Y entonces le suelta una frase, que es un maldito bisturí. Bailas distinto, como si no te importara quién te mira. ¿Es un halago o es manipulación pura? Son ambas. Y por eso funciona. En un mar de gente que baila igual, él la singulariza. Le dice: Yo, sí te veo. Pero al mismo tiempo, la está aislando. Con esas simples palabras, traza un círculo alrededor de ellos dos, ignorando el caos, creando un club exclusivo, donde solo caben él y su tentación. Y mientras este pacto silencioso sucede, el resentimiento de Yasmín, sentada en la banqueta, está a punto de estallar. En el microcosmos de un barrio como la Alianza Real, la atención es una moneda, es poder. Y Samantha, con su vestido rojo y su baile desenfrenado, la está acaparando toda, sin ningún esfuerzo. Yasmín, su hermana, que probablemente sigue todas las reglas no escritas del barrio, se queda sin nada. Se siente borrada del mapa. Y la humillación de sentirse invisible en tu propio territorio es imperdonable. El rencor de Yasmín explota, tira un insulto al aire y se va furiosa. Pero al hacer esto, comete un error táctico brutal. Le deja el camino libre a Samantha. Un club exclusivo de 2 personas. Es una jugada maestra de seducción en un contexto así. La saca del montón. Y mientras esto pasa, el resentimiento de Yasmín explota. El texto no dice que sean celos por un hombre, que es lo que uno pensaría. No, es mucho más profundo. Mucho más.
Es que aquí no estamos hablando de un triángulo amoroso, estamos hablando de una lucha por lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaría capital social. Ok. En el microcosmos del barrio, la atención es una moneda. Samantha, con su vestido rojo y su baile, la acapara sin esfuerzo. Jasmine, que probablemente sigue todas las reglas, se queda sin nada. Se siente borrada del mapa por su propia hermana. El rencor que vemos aquí no nació esa noche. Liam solo le echó gasolina a un fuego que lleva años ardiendo. Y la reacción de Jasmine es irse. Tira un insulto al aire y se va, furiosa. Y con esa acción, sin saberlo, le deja el camino libre a Samantha. La deja sola sin esa conciencia externa que la juzgaba. La partida de Jasmine es el verdadero punto de inflexión. Al irse, Samantha se queda sin su última defensa. Se queda sin esa conciencia externa que la juzgaba, sin el espejo que le recordaba quién se suponía que debía ser. Se queda flotando, vulnerable, completamente a cargo de su siguiente movimiento. Y es aquí donde la noche se vuelve realmente oscura. Ya no baila para liberarse. Ahora, simplemente, está esperando. La partida de Jasmine es el segundo punto de inflexión de la noche. El primero fue la llegada de Liam. Ahora, al irse la hermana, Samantha se queda sin su grillito cantor, sin ese espejo que le recordaba quién se suponía que debía ser. Se queda flotando. Queda flotando, vulnerable y quizá por primera vez en la noche completamente a cargo de su siguiente movimiento. Y es ahí donde la noche se pone realmente oscura. Aquí es donde la cosa se acelera. La fiesta sigue, pero el ambiente para Samantha ya cambió. Sí, ya no es lo mismo. Ya no está bailando para liberarse. Ahora está esperando. Y no espera mucho. Liam regresa, ahora solo. Se le acerca para ganarle al ruido de la cumbia y le hace una propuesta tan simple como letal. Vamos, a dar una vuelta. Es la pregunta del millón. Ya no hay ambigüedad ni juegos de miradas. Es una confrontación directa que la obliga a posicionarse. Ya no puede esconderse. Y en ese microsegundo de silencio, toda su vida parece pasarle por la mente. Aparece la imagen de Leonardo. Liam regresa, esta vez solo. Pregunta, ¿vamos a dar una vuelta? Tan simple y tan cargado de significado. Es una propuesta directa que la obliga a posicionarse. Ya no puede esconderse en el baile ni en el ruido. Tiene que decidir. Tiene que tomar una decisión. El texto lo narra de una forma brillante. Dice que la imagen de Leonardo aparece en su cabeza. Su departamento limpio, su voz baja, la promesa de otra vida. Cualquiera pensaría que recordar a Leonardo y su vida pulcra sería un ancla de salvación en ese momento de caos. Pero para Samantha, es todo lo contrario. Aquí está el nudo del autosabotaje. Para alguien que ha vivido toda su vida en el caos, el orden puede ser aterrador. Ella piensa: demasiado orden, demasiado silencio, demasiado correcto. el mundo de Leonardo no le ofrece paz. Le exige una transformación para la que no se siente digna. Ese silencio pulcro la obligaría a escucharse a sí misma, a enfrentar sus propios demonios. Y Samantha prefiere 1000 veces el ruido del barrio que el eco de su propia conciencia. Uno pensaría que esa imagen sería un ancla de salvación, ¿no? Pero para ella es todo lo contrario. Es que ahí está el nudo de todo el asunto. Para alguien que vive en el caos, el orden puede ser aterrador. La frase que ella piensa es reveladora. Demasiado orden, demasiado silencio, demasiado correcto. Le da miedo. El mundo de Leonardo no le ofrece paz. Le exige una transformación para la que no se siente lista o, peor aún, digna. El silencio de ese departamento la obligaría a escucharse a sí misma. Muchos podrían pensar que irse con Liam es solo un impulso de deseo, o la clásica atracción por el chico malo. Pero reducirlo a eso sería no entender el verdadero peso de esta escena. La clave está en la frase que justifica su decisión.
Necesitaba ruido para no pensar. Samantha no está eligiendo a Liam por sobre Leonardo. Está eligiendo entre dos estados mentales. En psicología a esto se le llama repetición compulsiva. Navegar un infierno conocido, por muy destructivo que sea, requiere muchísima menos energía que aprender a vivir en un paraíso desconocido. Está eligiendo el caos ruidoso de Liam porque, al menos, es un caos que sabe cómo manejar. Si solo fuera deseo, quizá la historia sería otra. Lo que la hace tan potente es la que justifica su decisión final. Para mí, es el corazón de todo el capítulo. Necesitaba ruido para no pensar. Esa frase me caló, porque no está eligiendo a Liam. Está eligiendo activamente no pensar. No es una elección entre dos hombres, es una elección entre dos estados mentales, la confrontación silenciosa o la anestesia ruidosa. Está eligiendo el caos conocido de Liam sobre la paz desconocida de Leonardo. Prefiere lo malo por conocido. En psicología a veces se habla de repetición compulsiva, la tendencia a volver a situaciones caóticas porque al menos son familiares. Navegar un infierno conocido requiere menos energía que aprender a vivir en un paraíso desconocido. Ella no elige a Liam, elige la distracción que él le ofrece. Y se van. El escenario cambia. Atrás queda la música. Y entran a los callejones oscuros y casas a medio construir. Y Liam no pierde el tiempo. Le ofrece una pastilla y le dice: Todo se siente más fuerte, si quieres. y de nuevo, esto no es romance. Es la siguiente dosis de anestesia. Si la cumbia no apagó los pensamientos sobre Leonardo, esto lo hará. Ella duda, pero el texto nos regala una honestidad brutal. Luego, el cansancio venciendo a la culpa. Y acepta irse. Y se van. Se alejan de la música, de la gente, y el escenario cambia por completo. Callejones oscuros, casas a medio construir, el aire festivo se disipa y queda una tensión cruda. Y Liam no pierde el tiempo, le ofrece una pastilla. De nuevo, no es una promesa de romance, es una promesa de intensidad, más ruido. Si el ruido de la cumbia no fue suficiente para apagar los pensamientos, esto lo hará. Es la siguiente dosis de anestesia, una mucho más potente. Ella duda, pero es un instante nada más. Y el texto es de una honestidad brutal, dice: luego el cansancio venciendo a la culpa. El cansancio. El cansancio, no el deseo, no la pasión, el simple y puro agotamiento de luchar contra sí misma. El simple y puro agotamiento de llevar semanas luchando contra sí misma y contra el contraste de los dos mundos. La culpa requiere energía, y a Samantha ya no le queda nada. En ese momento, se rinde. Toma la pastilla. Es más fácil dejarse llevar por momentos de relajación y disfrute, que resistir, gestionar pensamientos intrusivos o estresantes. Porque relajarse es un estado de baja demanda cognitiva, mientras que resistir pensamientos requiere una alta inversión de energía mental. A partir de ahí, la narración pierde todo rastro de romanticismo, se vuelve completamente física, casi brutal. No hay ni una pizca de romanticismo. Se describe como un choque frontal. Es fácil leer lo que pasa a continuación como una escena sórdida, de pasión desenfrenada. Pero si prestamos atención al lenguaje, nos damos cuenta de que el texto nos despoja de cualquier idea de intimidad. Las manos de Liam no acarician, marcan territorio. No hay ternura, hay fricción y presión. Los detalles son sensoriales, pero cero sensuales. El polvo, las piedras clavándose en la piel, el sabor a cerveza y sudor. No estamos leyendo una escena erótica. Estamos leyendo el peritaje de un accidente. No es un acto de unión, es un acto de obliteración mutua. Cada uno está usando al otro como un instrumento para desaparecer de sí mismo por un momento. Porque no es un acto de unión, es un acto de obliteración. La droga amplifica las sensaciones físicas a un nivel tan alto que el pensamiento se vuelve imposible. La frase que lo resume todo es una necesidad simple y brutal. Sentir más. Sentir para no pensar. No se están buscando el uno al otro.
Cada uno está usando al otro como un instrumento para alcanzar una intensidad que los haga desaparecer de sí mismos por un momento. Es el escape definitivo. Es fácil leer lo que pasa a continuación como una escena sórdida, de pasión desenfrenada. Pero si prestamos atención al lenguaje, nos damos cuenta de que el texto nos despoja de cualquier idea de intimidad. Las manos de Liam no acarician, marcan territorio. No hay ternura, hay fricción y presión. Los detalles son sensoriales, pero cero sensuales. El polvo, las piedras clavándose en la piel, el sabor a cerveza y sudor. No estamos leyendo una escena erótica. Estamos leyendo el peritaje de un accidente. No es un acto de unión, es un acto de obliteración mutua. Cada uno está usando al otro como un instrumento para desaparecer de sí mismo por un momento. Liam se aparta casi indiferente. La conexión, si es que alguna vez la hubo, se pulveriza. El contraste es brutal y muy realista. La conexión era puramente química. Una vez que el estímulo desaparece, no queda absolutamente nada que los una. La indiferencia de Liam es la prueba de que Samantha nunca fue una persona para él, sino un objeto. Y tristemente, ella también se usó a sí misma como un objeto. Ella empieza a caminar de vuelta a casa, sola. ¿Por qué necesitaría sentir ese dolor físico? Es una forma de penitencia autoimpuesta. Después de la desconexión total, el dolor de las piedras en sus pies es una sensación real, honesta. Es un ancla a la realidad. Algo tangible. A diferencia de la culpa o el vacío, que son abstractos, el dolor físico es concreto. Es una forma de castigarse, sí, pero también es una forma de sentirse viva otra vez. Y mientras camina en la madrugada, piensa en Leonardo, en sus sábanas limpias, y siente náuseas. Ese es el choque de realidades. Con el polvo del callejón pegado a la piel, esa pulcritud se siente artificial. Es ahí donde llega la epifanía más dolorosa de toda la noche. Entendió que no había dos mundos separados. Había uno solo, y ella lo llevaba adherido a la piel. Se acabó la fantasía de poder ser dos personas. El barrio no es una chamarra que te quitas antes de entrar a un penthouse. Es su historia, y apenas comienza. Es como intentar poner una flor en un cenicero sucio. No encaja. Y ahí llega la conclusión final del capítulo. La gran revelación para ella. Entendió entonces que no había dos mundos separados. Había uno solo. Se acabó. Se acabó la fantasía de poder ser dos personas. Se acabó por completo. Esa es la epifanía más dolorosa y a la vez más liberadora. Pero el resultado es que el mundo del barrio no es algo que pueda quitarse y ponerse. Es parte de ella. Está, como bien dice el texto, adherido a Ezequiel. No puede lavárselo en la ducha de Leonardo. Ella es su historia. El capítulo cierra con una frase que sella esta paradoja. La noche no la había cubierto. La había dejado expuesta. Samantha buscó la oscuridad para esconderse, pero la oscuridad actuó como un cuarto de revelado fotográfico. Sacó a la luz su verdad más cruda y le devolvió una imagen que no quería ver. Y esto nos deja con una pregunta a todos nosotros. Haces una pausa. Cuando tomamos una decisión que parece un claro acto de autosabotaje, ¿es siempre una derrota? ¿O a veces es necesario estrellarnos contra la pared, sentir el golpe sin anestesia, para por fin entender qué es lo que tenemos que soltar? Piénsalo. Gracias por acompañarnos a desenmarañar este capítulo de la historia. Déjanos tus comentarios y opiniones. Espero les haya gustado. Dale like y suscríbete al canal. Gracias por acompañarnos en esta historia.